una situación bastante peculiar es la que vivió una docente del interior del país cuando anteriormente había participado de un concurso. Obtuvo una calificación bastante elevada, en el global llegó hasta el 93% de 100, lo cual hacía que ella se merezca un cargo importante. A partir de allí, ella es introducida en una lista de personas mejor calificadas para postularse a otros cargos que necesita el Ministerio de Educación y Cultura. Resulta ser que ella concursa para un cargo de dirección en un colegio de Eusebio Ayala y la persona escogida es otra docente que obtuvo menor calificación. A partir de esta situación, ella solicita la modificación del sistema de selección de personal, atendiendo a que se debe privilegiar, según dice, a las personas mejor cualificadas. La docente en cuestión y quien había concursado por un cargo de dirección del Colegio Eusebio Ayala es Nancy Figueredo. Ella de 100 puntos posibles logró 93 puntos, quedando en primer lugar en puntajes altos, pero pese a eso no fue asignada al cargo para el cual concursó. La gente del ministerio dice que tiene como criterio tener primero en cuenta a la que es de la institución y no considero que sea correcto, porque para qué uno se forma, para qué uno estudia, de qué sirven los años de experiencia de un docente, si es que al final lo que se va a tener en cuenta que uno sea o no de la institución. A esto dijo la ministra de Educación Marta Lafuente que no hubo ninguna irregularidad como se plantea y que influyeron otros factores para que la profesora Juana Rodríguez, docente que obtuvo solamente 74 puntos en el concurso, ocupe este cargo. La regla de juego es, este caso concreto de la escuela del Colegio Eusebio Ayala, se presenta la profesora Juana, ¿verdad? Y la profesora Juana es una persona que tiene un puntaje también elevado, que aprobó todas las evaluaciones y ella queda en el cargo por cuanto ella es docente y es funcionaria ya del Colegio Eusebio Ayala. Por su parte, la docente afectada dijo que con este método, ni aunque fuera doctora de educación, podrá acceder a un cargo acorde a sus méritos.